Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro. Esta vez estamos con Michelle. Esperaos que os lo quiero compartir para que lo veamos. Michelle Ouassouf. Espero haberlo pronunciado bien después de Correcto, todo. correcto. Bueno, Michelle, primero bienvenido. Y déjame que te presente porque, bueno, voy a intentar hacer un pequeño resumen porque tu carrera ya es dilatada todo alrededor de la arquitectura, pero una arquitectura con un matiz bastante particular, que por eso también quería hablar contigo. Bueno, lo primero, nacido en Damasco, una ciudad que afortunadamente, fíjate, conozco. Estuve tan solo unas horas hace muchos años y Ah, realmente me fascinó. Bueno, no sé cómo estará ahora, pero realmente me fascinó en su ya, momento, sí. afectada, pero Ya, sí, es una pena. Pero bueno, una gran ciudad, la verdad, cuna de muchas civilizaciones y mucha historia. Eres arquitecto, has trabajado en bastantes ciudades y países en Europa, en Alemania, en Turquía. De hecho, te formaste en Alemania, en Holanda y en España. Y desde el 2008 eres socio fundador de la empresa Energy House Arquitectos, ¿vale? Interesante desde el 2003, me entiendo, o sea, importante poner la fecha porque lo veo como un elemento bastante pionero. Tu carrera se empieza a centrar en el desarrollo de proyectos de alta eficiencia energética, alrededor evidentemente de lo que es la arquitectura y con el estándar Passive House, que esto es uno de los temas que vamos a tratar y que nos vas a explicar con un poquito más en profundidad o en bastante profundidad. Eres diseñador certificado, Passive House, y además estás acreditado como certificador. De hecho, ahora ya puedes sí, certificar a la gente. Eres fundador de la Asociación Española, Oficial Española de Passive House. También cofundador, sí. trabajas en el instituto o también formas parte del Instituto Latinoamericano Passive House. Consultor en implementar medidas de eficiencia energética en desarrollo de viviendas y has participado en proyectos de investigación en la Unión Europea, con lo cual creo que sin que yo sea una experta del tema, porque ahora nos vas a contar tú de ellos, sí que tú eres una eminencia del tema Bueno, muchas Pacificados gracias. Muchas y algo que a mí me parece como muy curioso y me gustaría mucho que nos des muchas más sí. detalles y cómo se relaciona todo eso luego pues con sostenibilidad, con ciudades y con un montón de elementos. Bueno, bienvenido, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Pues sí, encantado también aquí de tener esta oportunidad con vosotros, contigo, Gemma, de Ujú. compartir opiniones y discutir, debatir sobre nuestro futuro. Genial. Mira, yo lo primero, ya sabes que esto es unos breves minutos que destinamos de dónde empieza todo este proyecto, que es un libro que se titula Los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Exactamente hace un año que lo publiqué, escrito durante el confinamiento, y digamos que la versión más resumida son estos 12 titulares. Cuando lo has tenido en tus manos, Michelle, ¿qué me puedes decir? ¿Qué te ha resonado en positivo, en menos positivo de todo esto? Cuéntame, que siempre me interesa vuestra visión. Pues lo que más me gustó para también un poco lo que nosotros hacemos, eh, no fue el número 11 que no conocía este concepto, el Ikigai. Bueno, Ujú. mirado un poco en internet, pero no, bueno, sí, no lo he tenido antes en mi mente, pero me gustó el primer pensamiento, que es el comportamiento impacta en el global de la sociedad, porque es un tema que me preocupa, pues eso, pues, no sé, desde casi 20 años. Y luego el último, o sea, haciendo el marco en estos 12 puntos, todo nace y vuelve desde la energía, Ujú. pues es una frase, pues sí, sí, filosófica, pero también muy física. Así que también creo que encaja muy bien con lo que hago, lo que hacemos desde mi empresa. Totalmente. Bueno, ciertamente tú lo has dicho, es muy filosófica, pero también muy física. O sea, yo la energía lo pongo no solo como un sector, sino como un valor y es algo que trasciende mucho más al sector energético. Y además, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Si tú, efectivamente, la energía, en tu caso, es un elemento central de todo tu visión de negocio y todo tu desarrollo de negocio. Con lo cual, pues, me encanta que empieces y acabes, o sea, un poco con el primero y el Sí, último. sí, creo que hay una fórmula física, ¿no? Que es bueno, ahora me viene en la cabeza el concepto en alemán, que si lo traduzco es la ley
equilibrio físico o algo así Ajá. traducido. Sí, sí, que es bastante, bueno, una base en todos los institutos seguramente de las clases aquí de los jóvenes que pasan por estas materias. Total. Bueno, vamos a avanzar un momentito y ya nos vamos situando en lo que vamos a tratar contigo. El otro transversal son los objetivos de desarrollo sostenible, entendiendo como un marco amplio, no me gusta solamente quedarme en el conjuntito de las casitas, sino ese marco amplio que nos ayuda un poco a visualizar, o una parte de lo que nos ayuda a visualizar esos futuros mejorados, sostenibles, equitativos y tecnooptimistas. Aquí te toca de cerca, ¿no? Tenemos ciudades sostenibles, tenemos energía, tenemos salud, porque yo he visto, lo primero que me ha llamado mucho la atención cuando estuve mirando vuestro proyecto y la web es una frase que me ha llegado al alma. Tu casa es tu cuerpo más grande. O sea, dicho así, esto me lleva evidentemente no solamente a enlazarlo con salud, sino desde luego a un montón de derechos fundamentales y que, bueno, tiene mucho por detrás, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría que nos contaras, enlazándolo, ¿no? Ya directamente, si quieres, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es ¿qué es Passive House? ¿Qué es esto de la casa pasiva? ¿O qué significa, Michelle? Bueno, una casa pasiva al final es una casa de energía casi nula, porque eso yo creo para enlazar con los demás debates es un concepto que cayó en alguna otra debate que escuché, o sea, es un concepto de una casa, un edificio que necesita muy poca energía para su funcionamiento y que combina esto con un cuidado de las condiciones de salud y de bienestar y de confort dentro del hábito de las viviendas o de los edificios, ¿no? Y de ahí también esta frase de la casa que es el cuerpo más grande, sí. Muy bonito. Yo tendría, o sea, cuando dices casa casi o con energía casi nula, ¿qué significa? Que la casa no consume energía, que se autoabastece. Explícanos un poco cómo funciona esta casa de energía Vale. casi nula. Vale, vale, sí, sí. Bueno, casi nulo es relativo, ¿no? Porque al final también la norma europea desde el 2000, bueno, hace, no sé si el 2003 empezó, el 2000, o sea, hace muchos años ya apareció este concepto casi nulo. Al final cualquier cosa es casi nula, ¿no? Porque es una cosa muy relativa, ¿no? Por eso digo, a modo de detalle, pues la normativa española por obligación de la Unión Europea tuvo que, creo esto fue el 2016, 17, ya que tuvo que anunciar que su normativa ya sigue las directrices de la Unión Europea y que las casas tenían que ser casi nulas en este momento, bueno, creo que era el 2018, ¿no? Entonces el ministerio lo que hizo es simplemente añadir una frase en la ley sin cambiar nada, diciendo lo que el que cumple con la normativa se supone que es casi nulo. Y con esto, en principio, no estás mintiendo porque casi nulo, o sea, digamos, un edificio cualquiera de los años 80 o 90, que sabemos que son muy intensivos en consumo energético, también son casi nulos, ¿no? Y Okay. ahí un poco el Passive House lo que sí que hace, como es un estándar que viene definido de los físicos alemanes que les gusta mucho los números, pues marcaron unas pautas funcionales de cómo tienen que funcionar edificios que realmente requieren muy poca energía para funcionar, o sea, para climatizar, tanto calefacción como refrigeración, y de ahí derivaron una fórmula física y esto pues acabó en unas cifras que son 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año de demanda para calefacción y de demanda para refrigeración, o sea, para lo que necesitamos anualmente para pues, estar en buenas condiciones de confort, ¿no? Esto pues son las cifras que se marcó en los 90 y se aplicó, como esto fue basado en una definición funcional, pues han dicho, pues esta
definición vale para todo el mundo porque viene digamos, del propio funcionamiento de la casa. Quiere decir que en Estocolmo la casa gastará 15 kilovatios hora y en Madrid también 15 kilovatios hora, ¿no? Que es un poco curioso porque las normativas europeas van un poco en otro camino, ¿no? Entonces, el atractivo también del estándar era esta simplicidad, o sea, de decir una cifra o dos cifras que en principio se podían aplicar a nivel internacional. Y Ok. casi nulo, pues, para una persona que no es ni física ni arquitecto, pues 15 es algo muy abstracto, ¿no? Pero para que te hagas una idea, son un poco como 1,5 litros de gasolina por metro cuadrado. Quiere decir que una vivienda de 100 metros cuadrados, pues gastarás en el año 150 litros de gasolina. O sea, no sé, ahora los coches, creo que cada vez los tanques son más pequeños, no sé si son 60, llegas a 70. Antes yo recordaba mis coches antiguos llegaban a 70, 80 litros, no sé si en un tanque actual, como los coches son cada vez más comprimidos, pero más o menos son entre 2 y 3, como se dice, rellenos de gasolina de un coche, es lo Ujú. que consume la casa durante todo Todo el año, el año, ¿no? ¿vale? O sea, bueno, me suena Para calefacción y refrigeración. calefacción y refrigeración, ¿vale? Esto es Y, bastante poco, claro, mm, o sea, si lo comparas con un edificio en Barcelona existente, sea de los años 90 o de hace pocos años, pues fácilmente puede gastar 10 veces más. ya, es que claro, yo esto me suena como, o sea, me encanta, ¿eh? Pero empiezo a pensar en este momento en el que precisamente, o sea, uno de los temas en los que estamos todos preocupadísimos y vemos que, Sí, bueno, o sea, ostras, o sea, ¿qué está pasando con el recibo de la luz, ¿no? O sea, y claro, que al final es energía, ¿no? ¿Qué está pasando con las energéticas? Nos vamos a tener que comprar placas solares todos para tener en casa. O sea, ¿cómo casa esto con esto otro? Porque claro, veo arquitectura, veo conceptos muy físicos, veo un ya. estándar que también no sé si tú crees que realmente este estándar es válido para toda la Unión Europea, teniendo en cuenta las horas de luz diferentes que tenemos. Y luego veo unas realidades que dices, bueno, no sé muy bien cómo encaja. Entonces, cuéntanos, Michelle, porque yo quiero saber un poco cómo Ya, podemos ya, ya, llevar ya. a la práctica. Sí, a ver, al final es una cantidad de energía muy reducida que se ha comprobado que las tecnologías en Europa tenemos la suerte que las tecnologías son disponibles, sea ahora en el norte de España como en el sur en el norte de Europa como en el sur de Europa, ¿no? O sea, esto es diferente si vamos a México, donde también estamos implementando políticas, soluciones parecidas, donde realmente hay un problema de falta de estas tecnologías, ¿no? Ujú. Luego, a nivel de lo que tú comentabas de energías renovables, pues sí que también en este estándar sí que la energía más sostenible, ¿no? Lo que se dice, o más eficiente, es la que no se utiliza, ¿no? Entonces el peso fuerte está en la eficiencia energética, o sea, intentar reducir el consumo y luego lo poco que tengo que consumir siempre, porque el funcionamiento de una casa, o sea, siempre vamos a tener como mínimo ahora nosotros, nuestra generación, una nevera que va a gastar una energía, ¿no? Ujú. O luces artificiales, o sea, el propio uso de la casa va a tener una necesidad de energía, ¿no? Eso quizás en el futuro será diferente, pero de momento nos costará imaginarnos esto, ¿no? Entonces sí que pues el pie fuerte es reducir la energía consumida, esto quiere decir eficiencia energética, y luego se combina o se puede combinar, no es obligatorio, pero digamos la tendencia va a que se combina con generación de energía renovable, o sea, fotovoltaica sobre todo, ¿no? Solar termia, en principio en el mismo edificio, ¿no? O sea, hacer esta combinación es bastante atractiva porque pues, para el usuario le permite tener una cierta autonomía también cara a crisis, futuras crisis que pueden pasar, pues que
el usuario pues tendrá esta autonomía de poder autoabastecerse de la poca energía que necesita para vivir, ¿no? Ok. Vale, hay cosas que me van gustando y que me dan que pensar en esos futuros mejorados, ¿no? Entendemos que evidentemente, tú lo has dicho, ¿no? Por lo menos aquí, o sea, y esperemos que o sea, cada vez en un radio más amplio de este planeta, tenemos las tecnologías que permiten esto. Eso significa, como yo digo, que hay unas posibilidades tecnooptimistas de que, como tenemos mucha tecnología ya al alcance, eh, Ya. los futuros pueden ser casi casi los que queremos, solamente tenemos que ir optando por los preferibles, con lo cual tenemos ya esa posibilidad. Entonces, lo que me Sí, pregunto es, si la tenemos la posibilidad y no se está llevando a cabo, entonces, ¿cuál es el freno? ¿El conflicto de intereses? Para ti, cuál es el freno que no nos hace que avancemos más hacia este modelo que es ya, mucho ya, más... ya, ya, ya. Dime, ¿qué piensas? Bueno, en principio, por un lado, pues yo diría que falta la concienciación de una gran parte de la sociedad que todavía no valora, puede ser este confort, porque estas casas también se caracterizan por un gran confort acústico, térmico y de salud. Uh Y por otro lado, pues también está claro que estas casas son, pues comparado con la misma casa convencional, pues tendrán un coste más elevado -huh. porque eh, tenemos más aislamiento térmico, trabajamos con ventanas de muy alta calidad, un sistema de ventilación controlado con recuperación de calor y otros conceptos que pues tienen un cierto sobrecoste y hay que estar claro porque hay quien dice que esto no es cierto, pero es al final una casa con mayores prestaciones que requiere pues una inversión inicial más alta, ¿no? Vale. Esto no quiere, o sea, luego cuando se hace el análisis del coste de ciclo de vida, normalmente suelen ser igual o más económicas que casas convencionales, pero esta concepción, digamos, yo creo que también en la sociedad española está todavía arraigado de buscar la solución más económica al inicio sin pensar en los costes futuros asociados. Sí, yo creo que es un desarrollo que en el futuro se va a hacer. Hay cada vez más clientes que han entendido este modelo. Es cierto que digamos, para una persona que tiene pocos recursos necesitará apoyo de la administración pública. Por eso, por ejemplo, la comunidad autónoma de Navarra, que es en temas de eficiencia energética en España la más avanzada, Uh -huh. desde hace 4 años creo más o menos, decidió, pues fue una decisión política de construir todas las viviendas sociales de protección social bajo el estándar Passive House, ¿no? Uh -huh. Claro, esto ahí yo creo que es un buen ejemplo porque es una apuesta de una administración pública que al final es lo que también necesitas para promover estos conceptos, ¿no? Sí, aquí quería también llegar. Bueno, me ha gustado mucho esto de que no hay que buscar la solución más económica sin pensar en costes de desarrollo futuros. Creo que sería como una gran frase Algo. para Ya. tenerlo fijado en la mente y ir Sí, construyendo ahí, hacia esos futuros. Yo quería llegar ahí, de la casa al conjunto de casas, ¿no? Ya estamos en una ciudad, bueno, en un sí, asentamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo interrelaciona este Passive House en el desarrollo urbanístico y qué posibilidades nos está dando? Ya me has comentado, por ejemplo, Navarra, pero bueno, ¿con qué otras tecnologías se combina? ¿Con qué otras innovaciones? ¿Cómo se está integrando dentro del desarrollo urbanístico, Michelle? sí. A ver, o sea, es cierto que se trata de un concepto que trabaja a nivel de edificio, ¿no? Uh -huh. Pero sí que si se aplicara a nivel de ciudad, o sea, a escala urbana, podría tener directamente afectar a
por ejemplo, a la carga en verano eléctrica de una ciudad como Barcelona. Ujú. Quiere decir que si ahora, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto piloto, una rehabilitación de una vivienda aquí en Barcelona, en el Poblenou, y hemos hecho los cálculos si cada vivienda en Barcelona eh, eh, pasara por una rehabilitación energética extrema, o sea, estamos conscientes que Passive House es el extremo en eficiencia energética. La ciudad se podría apagar en verano porque por la reducción de la carga de aire acondicionados que ahora cada vez con el cambio climático afectan más, podríamos apagar una central eléctrica como nuclear como creo que fue ASCO, hicimos un cálculo y miramos un poco lo que es la generación anual de energía y bueno, yo por curiosidad miré pues a ver las nucleares y salió más o menos esto, o sea, en una ciudad, si esto se aplicara a nivel eh, realmente, ¿cómo se dice?, municipal, ¿no? Sí. Pues se podría afectar en una mejora de, eso, de la red eléctrica, eso es un Ujú, tema más pues, físico, ujú, y también yo creo a nivel social, pues uno de los ejes de la sostenibilidad es la sostenibilidad social también en ujú. el confort de los usuarios, o sea, crear estancias dentro de la vivienda. Ahora que hemos pasado por la crisis sanitaria, que todos valoramos más, ¿no? El ambiente dentro de nuestras cuatro paredes, tener, ¿no? Unas estancias donde hay un confort térmico, no pasamos frío en invierno, no pasamos calor en verano, Ujú. no hay una molestia acústica, que también es un gran tema, ¿no? En las grandes ciudades. Ujú. Eh, Esto pues puede repercutir directamente en la salud de los usuarios, ¿no? Vale. Aparte del tema de filtrado de aire, ¿no? Que es un tema que también podemos comentar si quieres más adelante. Sí, sí, lo comentamos, ¿no? O sea, es un poco por ir poniendo contexto, ¿no? En el sentido de que me parece muy interesante que, claro, de momento veo que son como proyectos, unos más beta, otros más grande, pero son proyectos como unitarios, pero que si se pudiera escalar, pues Claro. primero, nos ahorraríamos los blackouts que cada año sufre Estados Unidos, que son Sí, míticos, históricos, y algunos lo hemos vivido y que es como, ¡buah! Esto ya aquí ya la hemos liado, ¿sabes? sí, 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 Y sí. además, o sea, creo que tendemos a que cada vez haya más a lo largo del planeta, porque nos vemos como más inmersos en ese sobreuso de la energía y que peta. Luego veo que también, evidentemente, había un gran ahorro energético. Entiendo que, evidentemente, muchísima menos polución, que también nos favorece en todo lo que es la ciudad. También. Suma al cambio climático, con lo cual ya estamos en un volumen planeta, y luego además al volumen, o sea, o a la escala persona, en la sostenibilidad social, en el confort, ¿no? O sea, con lo cual habría unos grandes beneficios, ¿no? Que por eso vengo a decir, ostras, ¿cómo habiendo estas soluciones todavía están tan poco implementadas? Que vamos, o sea, Ya. supongo que iremos llegando poco a poco a Es ello. una buena pregunta, la verdad, ¿no? Si yo también me pregunto estas cosas. Sí. Estas cosas, Sí. o sea, no sé quién me preguntaba hoy con estos temas que yo trato, dice, es que cada vez que abres un tema, dice, más que respuesta, me abren más preguntas. Digo, bueno, pues vamos por el buen camino entonces, ¿no? O sea, creo que si vamos abriendo preguntas es porque ya vemos que las certezas que nos están diciendo no deben ser del todo muy correctas. Así que, bien. Sí, sí, sí. Y antes de, bueno, estamos en la escala ciudad, ¿no? Pero también me preguntaba, ¿y esto llevado al terreno industria también sería posible? O sea, las fábricas, o sea, ¿habría posibilidad? Sí. Sí. Bueno, a nivel de oficinas, todo el sector de servicios también, porque se puede aplicar también en edificios terciarios, ¿no? En industria, en principio, es más limitado porque Ujú. los procesos, digamos, allí no entramos, ¿no? O sea, en optimización de procesos industriales, esto ya es un tema más de ingeniería realmente que se tendría, que ahí ya va fuera de nuestras manos, ¿no? Pero
pero lo que es el sector de servicios y doméstico, que de hecho pues, hace poco leí en un periódico que en Barcelona es más o menos el 40% de las emisiones de CO2, sí que pues ahí podría aportar de modo importante, ¿no? Total. Vale, venga, ya estamos. Seguimos con lo que me ibas diciendo, que era un poco una consulta, ¿no? Porque digo, yo me imagino esos grandes edificios donde, yo qué sé, está toda la logística de los Amazon y véase quién, o sea, que tampoco soy, bueno, es igual, no voy a entrar en si no Amazon, pero bueno, son grandes edificios. Digo, bueno, a ver, también hay una gran preocupación por parte de las marcas que sus edificios, sus contenedores cada vez sean Sí, bueno, más sostenibles y sí, no, claro, ahí hay también otros sellos, uh-huh, sí. No, hay otros sellos también como LEED o BREEAM o Verde, ¿no? Estos al final, en la construcción, pues nacen diferentes sellos que se especializan en uh-huh, una parte más determinada, ¿no? O sea, por ejemplo, hay sellos medioambientales donde se actúa en todos los criterios de sostenibilidad, ¿no? uh-huh, De un edificio, ¿no? Passive House se uh-huh, centra en unos ejes importantes para reducirlas y ahí tiene su fuerza, ¿no? Pero no tiene ahora una limitación del consumo de agua, por ejemplo, ¿no? uh-huh, Ni de momento, hasta el día de hoy, no se limita a las emisiones de formaldehídos de muebles, por ejemplo, ¿no? Que también, o sea, esto es tan complejo que requiere pues, un doctorado para un edificio para abordar todos los aspectos, ¿no? Por lo tanto, sí que la normativa nacional y europea establece pues, criterios y o sea, serán demasiado flojos ahora, pero poco a poco se van mejorando, ¿no? Eh, pero lo que es pues, la energía, ahí es donde es el pie fuerte del estándar Passive House, ¿no? Pero esto no es suficiente, o sea, tenemos que, más de este estándar, también pensar en pinturas más ecológicos, uh-huh. materiales más ecológicos, Vale, ¿no? vale. Uh-huh, Reducción de agua, pero nosotros personalmente en el despacho nuestra filosofía es mirar, o sea, tenemos la gracia de tener en Internet muchísima información de materiales y con un poco de curiosidad y de ojo crítico, uno puede también buscar entre 5 pinturas la pintura, la que se supone es más ecológica que otra, ¿no? Porque uh-huh, ahora hay declaraciones medioambientales, declaraciones completas de productos y todo esto al final es cierto que hace 50 años el arquitecto pues hacía el proyecto con entregando una página A4 y un plano A3, ¿no? Para la licencia. Y al día de hoy pues es un tocho pues no sé, igual llega a 1 metro de metros lineales de papel, que cada vez más es más complejo, ¿no? Nuestra realidad, uh-huh. pero sí, es al final, me imagino, no sé, la globalización y los retos medioambientales, al final yo creo que requieren un cuidado y sí, una análisis crítica Uh-huh. profunda cuando proyectamos edificios. Totalmente. Mira, esto me lleva, o sea, algo que también estoy muy de acuerdo, ¿no? Hay como ahora mismo, o sea, de hecho en sostenibilidad se dice, ¿no? Que hay muy pocos medidores, hay pocos estándares, es como un batiburrillo de muchas cosas que a veces, o sea, confunde porque en realidad dices, bueno, pero ¿esto es o no es? Bueno, pues comparable con qué, ¿sabes? O sea, empieza a haber un poco ahí Claro, claro. y además confunde mucho ya no solamente bueno, o sea, vosotros no os dirigís a consumidor final, pero sí al final repercute en consumidor final y confunde mucho hasta en los productos de consumo, ¿no? Porque ahora mismo Claro. hubo un diálogo que me acuerdo perfectamente con Clara que decía, no, es que claro, ahora
parece que porque ponga biodegradable ya es sostenible, ¿no? Pues que no se convierta en otro elemento de marketing, porque no todo lo biodegradable tiene por qué ser ni circular, ni sostenible, ni una serie de Claro. cosas, ¿no? Entonces, viendo este batiburrillo de sellos y materiales, ¿cuál sería, bajo tu punto de vista, conociendo, bueno, Passive House, otros sellos, innovaciones y materiales, un poco una fórmula perfecta con la que tú dirías, mira, yo con esta diría, oye, mi proyecto arquitectónico y construido sería ideal? Un poco, Ya. danos. Bueno, esto al final cada arquitecto o ingeniero pues se busca quizás o sea, el que está realmente consciente de la responsabilidad medioambiental cuando uno diseña un edificio, porque no todos los arquitectos creo que les importa estos temas, ¿no? Porque hay arquitectos que pues, hacen business as usual y o lo transmiten al ingeniero porque lo ven, esto es ingeniería y que me lo hace mi ingeniero y ya está bien, ¿no? Cuando la arquitectura, pues desde Vitruvius es una profesión completa que no puede solo limitarse en una creación estética o hasta funcional, sino tiene más pies, ¿no? Entonces, para nosotros mismos, sí que pensamos que el Standard Passive House es una buena herramienta porque calcula, o sea, es un performance, es un cálculo de lo que gasta el edificio de energía anual, o sea, no solo calefacción, refrigeración, sino hasta el ascensor, se ha de calcular cuánta energía consume con una subida y bajada, y esto se multiplica con X días, ¿no? Y en principio cualquier bomba de circulación de aguas, de calefacción o lo que sea, también se ha de incluir, ¿no? Por lo tanto, es una, es una herramienta completa, pensamos, ¿no? Bueno, en el tema de eficiencia energética, ¿no? Luego lo que decía, tiene limitaciones que no va no aborda otros temas que son igual de importantes y ahí aplicamos sentido común, o sea, por ejemplo, lo que es reutilización de aguas, muchos ayuntamientos, municipios en Cataluña donde hacemos proyectos ya nos obligan a poner unos tanques de reutilización bestiales, o sea que allí los ayuntamientos han hecho muchos avances, ¿no? ¿Cómo se llaman? Achetas, o sea, Los grifos. grifos de consumo pues, de ducha. Yo busco, sí que paso mediodía buscando el grifo que menos litros por minuto gasta y intento convencer el promotor de a ver si está dispuesto a ducharse, pues no como bajo el Niágara, sino pues bueno, pensando también en el medio ambiente. Esto, claro, ahí pues hay clientes y clientes, ¿no? Y luego a nivel de materiales, nosotros aplicamos pinturas que son minerales, lo que se puede, o sea, con bajo contenidos orgánicos. No voy a nombrar ahora empresas, pero hay empresas que pues, conocen, yo creo, con un poco de investigación, cualquier arquitecto puede encontrarlas. Es cierto que, desgraciadamente, hay que decir que muchas de estas soluciones no son las más económicas y esto pues es un problema porque una pintura que me imagino que se vende en millones de litros a nivel internacional, pues el precio no puedes competir con una pintura más ecológica, ¿no? Por los procesos de fabricación, etcétera, ¿no? Y esto es cierto que me pone un poco triste porque veo que muchas soluciones ecológicas a día de hoy son más caras, ¿no? Y pues no sé si ahí los políticos deberían hacer alguna compensación. Seguro que hay maneras de mejorar este problema. Absolutamente. No, no, no. O sea, en esto coincidís sectores, bueno, prácticamente casi todos los que habéis pasado por aquí y muchos sectores, ¿no? Al final es una cuestión muy también
política, muy de poner, bueno, desde tributar a no tributar, hasta poner cosas que Ya, puedan claro, favorecer o no favorecer, que se utilicen claro, determinados materiales. Bueno, era un poco, claro, iba a ir acabando por ese lado, ¿no? Pero antes, bueno, quería claro. como poner algunas pinceladas, pero eso es lo que realmente al final sorprende, ¿no? Teniendo ya muchos avances, muchas cosas que están ya, Claro, no en modo prototipo, sino en modo desarrollo y que no claro. están más implementadas, es como, bueno, ¿y por qué, no? Ya, ¿Y por qué? ¿Sabes? Bueno, antes de acabar por ese lado, ¿qué más ventajas nos ofrece este? Bueno, dos cosas. ¿Qué más ventajas? Porque sé que por ahí habías comenzado a hablar de algo que me decías, oye, salud. lo comentamos. Y lo otro es, como tú me dices, es una performance, un cálculo de gasto anual del edificio. Una vez el edificio está hecho, ¿se conecta Ujú. con algún tipo de tecnología Big Data o algo para que vaya haciendo esos cálculos de que realmente eso se está cumpliendo? Michelle. Bueno, en principio nosotros mismos sí que Ujú, en la mayoría de los edificios que diseñamos ponemos data logger, o sea, es ujú. un sensor que mide temperatura, humedad relativa y ahora pues hay incluso precisamente en Navarra una empresa donde compramos estos aparatos que también miden formaldehídos y partículas EPM 2,5, o sea, partículas de micrómetros 2,5 de diámetro que nos sirven para también entender y comprobar que la casa está funcionando bien, ¿no? Esto pero no es obligatorio para una casa certificada Passive House. Esto ya, Vale. una casa normal que se certifica, pues probablemente no hará estos chequeos, ¿no? Y dependerá también de los hábitos del usuario, ¿no? O sea, hay muchísimos estudios de performance de casas pasivas en Europa y hay también unos cuantos donde se ha visto que en el mismo bloque de vivienda, de bloque de edificio que es una passive house, de bloque de viviendas, pues hay una discrepancia hasta el factor 10 entre la familia que menos gasta y la que más gasta. ¿Sí? Y esto Por, que tiene que ver mucho con estilos de vida, imagino, ¿no? sí, sí, ¿Sí? sí, por los hábitos. Sí. ¿Algún detalle que nos puedas dar que me parece curioso? Porque de Bueno, hecho, ahí yo recuerdo un si la casa va estudio. asociada a un estilo de vida determinado o no. Entonces, cuéntame, cuéntame. Bueno, un estudio pues era, por ejemplo, a ver si había pues una persona que fumaba, que pues tenía, eso en Alemania, o sea que en invierno tenía siempre las ventanas abiertas para fumar dentro del edificio, de la casa, y que los hábitos pues no estaban igual acordes en los consumos, ¿no? A cambio de otros perfiles de familias que pues miran, cuidan más este tema. Pues tiene mucho que ver, yo me imagino, con educación Claro. medioambiental, que es un tema que yo espero con los colegios. Ahora, si veo a los niños, pues sí que comparado con cuando nosotros íbamos al colegio, sí que hay un gran cambio, ¿no? O sea, que de alguna forma también la optimización de este sello, de este Passive House, tiene mucho que ver también con tu educación medioambiental, ¿no? Sí, hay que entregar un manual de usuario que al final Así, es una qué página bueno. A4, pero que un poco le dice que cuando hace mucho calor no abres las ventanas, ¿no? O cuando hace mucho frío también no abres las ventanas, que has de mantener porque estas casas tienen una máquina de ventilación con unos filtros que hay que cambiar cada X meses y estas cosas son pues importantes, ¿no? O sea, una mínima educación pues sí que es necesaria, ¿no? Y el otro tema que no hemos mencionado, pues un poco también a raíz de la crisis sanitaria del COVID, Ujú. se ha visto, ¿no?, la importancia de la calidad del aire interior. Hay una creciente demanda por máquinas de ventilación. Sí. En principio, una de las ventajas importantes en las grandes urbes, sobre todo, que estas máquinas, porque sí que las ventanas las puedo abrir cuando quiera, pero la ventilación, el cambio de aire, digamos, gastado que he de intercambiar con el exterior, se hace principalmente con una máquina de ventilación.
que de hecho en la normativa española ya en muchos casos es obligatorio, o sea que no estamos hablando de una tecnología marciana súper complicada, ¿no? Sino es una tecnología ya muy asentada que en Suecia se utiliza desde los años, creo, incluso 80 o 90, ¿no? Ujú. Y esta máquina tiene la ventaja de que yo puedo incluir un filtro que es un filtro, se llama F7, o sea, un filtro que me filtra hasta el 80-85% de las partículas matter de 2,5, que son 2,5 micrómetros, o sea, me deja fuera el 80% de eh, lo que son partículas de coches, que es uno de los grandes temas en las ciudades, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, lo que tú me digas. Bueno, Vale. hemos tenido aquí un pequeño problemita, pero nada, síguenos contando, Michelle, que estábamos en el tema de Sí, la no, mejora del aire. Sí. exacto, sí. Estos filtros, digamos que filtran antes de que cuando entra el aire fresco del exterior, pues me filtran hasta el 80-90% de los contaminantes de micropartículas de hasta 2 micrómetros. Esto, o sea, un pelo un pelo mío pues tendrá, creo, 50 micrómetros de diámetro y estos filtros filtran el 80% de un micrómetro, de 2,5 micrómetros. O sea, son partículas muy pequeñas, hasta bacterias, ¿no? que pueden estar fuera y con lo cual pueden pues, garantizar un ambiente interior mucho más sano que lo que desgraciadamente estamos respirando en las grandes urbes como Barcelona o como Madrid. Totalmente. Bueno, a mí se me venía a la cabeza que quizás, o sea, al final, bueno, como todo, al final va de motivaciones y necesidades y cómo vamos evolucionando con ellas. Quizás lo que no se ha logrado con todo el tema del consumo energético se logra con la necesidad de un aire más limpio y el enfoque más hacia la salud, aunque ambos tienen mucho que ver con la salud, pero igual por ahí Claro, también hay un claro. camino. Una consulta, hablabas de Suecia cuando has empezado en los años 80. ¿Qué países dirías tú que son líderes en toda la implementación de este sello y de este tipo de... Ya. que- Bueno, yo pienso que Suiza, Austria, Alemania son los que más avanzados están en esta normativa, pero sí, o sea, que tampoco he hecho ahora estudios, digamos, de mercado para hacerlo, pero es un poco mi Vale. intuición, ¿no? Pero hay un creciente interés también de, por ejemplo, en China, en China, bueno, también por la necesidad realmente de la muy mala calidad del aire, Ujú, están apostando por un sello como Passive House. La ujú. ciudad de Nueva York también ha sacado, también como muchas otras ciudades, compromisos de descarbonización, ¿no? De llegar al 2050, unos otros 35 al CO2 neutro, y ellos sí que están aplicando la rehabilitación y obra nueva, apostando muy fuerte por Passive House. Eso al final cada ciudad tiene sus estrategias y igual otra ciudad se inclina más por un sello LEED y otros por Passive House y tiene que ver un poco con la política, ¿no? de Vale. cada Bueno, ayuntamiento. pero volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes, ¿no? El por qué teniendo soluciones no se implementan, a veces tiene mucho que ver con el concepto más de eso, ¿no? De impulso desde la parte más política y desde la parte. Espera. Bueno, para ir cerrando, porque hoy tenemos un día complicado con lo que es la conexión, mira, te voy a hacer una pregunta que además no viene tan directamente mía como de alguien que ya ha pasado por aquí por Diálogos, que es Pepa. Pepa es experta en tendencias de hábitat, ¿no? Entonces, bueno, hablando del proyecto vuestro, que hemos tenido la oportunidad esta mañana de hablarlo, bueno, le encantaba, le fascinaba, como a mí, pero luego era un poco cómo lo aterrizamos esto en la realidad. No es que no se aterrice, sino que se aterriza, como digo yo, menos de lo que se debería esperar y contábamos con el concepto este de la accesibilidad, ¿no?
y que la accesibilidad, la accesibilidad real, ¿no? Ella ponía encima de la mesa algo que me parece muy interesante y es que le va preocupando cada vez más que al final pues hay una cierta distancia entre las posibilidades del diseño y incluso de la tecnología, pero en este caso es más del diseño y lo que luego se lleva a implementar en necesidades reales. Entonces, claro, cuando nos encontramos con una realidad como es la de España, donde las promociones bueno, inmobiliarias están basadas sobre todo en el bajo coste, porque no nos vamos a engañar. En el profit rápido, ¿no? O sea, en el Exacto, ¿no? beneficio Tú rápido. mismo de alguna forma lo has ido como diciendo, insinuando, ¿no? El ahorro de costes. Y aparte hay una falta de conocimiento en muchas ocasiones por parte del propio sector de todas estas soluciones, porque, por ejemplo, yo conocía otras, esta la desconocía hasta que, pues bueno, la investigación me ha ido dando a topar contigo, ¿no? Y luego ya no te quiero contar el consumidor final, que evidentemente creo que también es un gran desconocedor. Claro, ¿Cómo claro. podemos o cómo crees tú que se podría impulsar para que esto, o sea, realmente hubiera más acceso y fuera más demandado? O sea, pongo el ejemplo de esta semana. Resulta que ahora ya podemos comprar placas solares, no sé si es en, bueno, no voy a decir tampoco, pero Sí, 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 me llegó la información, sí. entonces, ¿cómo podemos acercar esto más a eso, a la realidad de quien está construyendo las casas, de quien tiene los planes urbanísticos, de quien diseña ciudades y del consumidor final? Bien, bueno, yo diría que pues hay como el top-down y el bottom-up, o sea, las dos opciones. Por un lado, pues las políticas tendrían que empujar allí y obligar más, o sea, es una responsabilidad pues desde arriba marcar esto, como lo que está pasando, por ejemplo, en Navarra, también la ciudad de Zaragoza está empujando por esta tecnología, o sea, son buenos ejemplos. Otras ciudades en el centro de Europa hay unos cuantos que lo empujan. Y desde abajo, pues también, no sé, es una cuestión del millón, o sea, que la sociedad en su conjunto, pues igual las futuras nuevas generaciones que ahora salen de los colegios, pues tengan más curiosidad y más conciencia y vean la necesidad y urgencia de actuación. eh, para llegar a, o sea, que tampoco aquí decimos que todo tiene que ser Passive House, ¿no? O sea, esto es un estándar de ya muy alta eficiencia energética, pero los caminos, los matices entre lo que es la normativa actual y Passive House también son muy necesarios, o sea, que hay que ir mejorando poco a poco y es una mezcla entre edificios pilotos que pues son como atractores y luego edificios algo mejores, un poco más mejores y la propia normativa, ¿no? Pero esta mezcla, pues sí, es el gran secreto que... Total. Sí, sí, no, o sea, y como esta parte desde arriba, normativa, porque ciertamente es lo que al final impulsa, Sí, y como tú has dicho, al final impulsores, China, Nueva York, o sea, ya lo estás sí. viendo que no es un único promotor, No, no es en plan el gran, o sea, y luego sí, sí, sí. evidentemente conciencia desde abajo y industria en Sí, medio, pues si se ve de alguna forma obligado desde arriba y desde sí, abajo, pues evidentemente que lo tendrá sí, más en sí, sí. cuenta. Así que nada, o sea, yo desde luego lo pongo encima de la mesa de que para que veamos que cuántas soluciones hay ya para mejorar y bueno, algunas se quedan todavía poco visibilizadas. Oye, Michelle, Ya. mil gracias. Bueno, Que muchas gracias, lo Gemma, también. siento por estos momentos que hemos tenido así como que veíamos y veníamos y también para que nos escuche, pero bueno, antes de que se nos vuelva a cortar la tecnología. Aquí también han empezado las obras, no es el dentista, sino algún martillo que está anunciando el verano. Así que, bueno, muchas Genial. gracias también por Sí, ti y esperemos pues, bueno, también feedback de los oyentes y de tu red, encantados en seguir esta discusión. recomendamos que entren en la web vuestra y que puedan ojear también, ¿no? Es una manera de empezar a familiarizarse con ello. Y bueno, cualquier cosa siempre nos pueden contactar y directamente contigo, Michelle. Pues Vale, Gemma, mil muchas gracias por participar, ¿vale? Vale, Mil vale, gracias. gracias. Chao. Hasta luego.